¿Cuál es la región más innovadora del mundo? De acuerdo a los estándares de lo que se habla normalmente en las universidades, que todo el mundo lo coge como modelo y dice, uy, quisiéramos ser como ellos, incluso en Estados Unidos mismo. Japón es una región muy innovadora. Dentro de Estados Unidos han oído de una región que es muy famosa. ¿Cómo se llama? Silicon Valley, ¿verdad? O el Valle del Silicio, donde está Google, donde está Intel, donde está Oracle, donde están muchas de las empresas grandes del mundo que resuelven grandes problemas. Entonces, les voy a hacer una introducción de un ecosistema innovador, primero hablándoles un poco de la historia secreta de Silicon Valley. Voy a hacer esto robándome unos slides de un profesor que acabo de conocer hace una semana, justamente allá, que hizo como que contó la historia. Porque uno dice Silicon Valley, ¿qué es? ¿Cómo fue que se hizo algo como Silicon Valley? ¿De dónde salió? ¿Qué es porque los gringos son genios o qué? ¿Verdad? Y la respuesta de lo que es Silicon Valley, por supuesto es una región emprendedora, pero depende mucho de a quién le pregunten. Si uno le pregunta a ustedes, jóvenes, cómo es Silicon Valley, cuáles son las grandes empresas, cuáles son las grandes innovaciones que hay, probablemente muchos de ustedes van a asociar Silicon Valley con la Internet, ¿verdad? En Silicon Valley está Google, en Silicon Valley está Facebook, en Silicon Valley se puso la primera empresa que hizo browser para navegar en la Internet, que fue Netscape, ¿verdad? Y esa es como quien dice una de las últimas olas en Silicon Valley. Hay otras olas que ya vienen. Pero Silicon Valley no nació con innovaciones en la Internet. Silicon Valley nació antes de eso. Entonces, si le preguntan a alguien de mi generación, y entonces, ¿qué es lo que vamos a probablemente creer los de mi generación? Silicon Valley nació con los computadores personales. Porque en Silicon Valley es donde nació el Apple II, el primer computador personal del mundo, donde nació el PC, ¿verdad? Y donde básicamente nació y se volvió una solución importante para el resto del mundo. Miren que no estoy hablando simplemente de inventos. Cuando hablamos del Internet, hablamos de algo útil para la gente, de algo que nos sirve. Bueno, también podemos perder bastante el tiempo en el Internet, ¿no? Pero normalmente el Internet es útil. Los computadores personales también son muy útiles. Nos han ayudado a resolver la vida no solamente las grandes empresas, sino el ciudadano común. Podemos crear con el computador, podemos hacer cosas nuevas, podemos soñar con resolver problemas del mundo gracias al computador. Y podemos tenerlo en la escuela, bueno, cuesta, no es tan fácil, sobre todo en nuestros países, pero hay cierto acceso para un estudiante hoy en día a hacer lo que hace 30 años solo lo hacían los grandes científicos en unos cuartos enormes con unos monstruos de máquina. Si yo le pregunto a los profesores que fueron mis profesores, que están una generación arriba, probablemente me dirán, o bueno, no, media generación arriba, me dirán que no son las computadoras personales, que Silicon Valley nació con los circuitos integrados, porque en Silicon Valley nació Intel, en Silicon Valley, que es la que hace los cerebros de las computadoras, ¿no? Los microprocesadores. En Silicon Valley nació AMD. En Silicon Valley nacieron las mayorías de compañías que hacen chips hoy en día en el mundo, ¿verdad? Y bueno, ahí hay algunos nombres de gente conocida. Pero realmente Silicon Valley no nació ni con la Internet, ni con los computadores personales, ni con los circuitos integrados. Todos ellos son resultados de tener un ecosistema innovador, de tener un lugar donde la cultura es diferente, donde las condiciones son diferentes, donde la infraestructura son diferentes, donde las universidades son abrazadas como la punta de lanza de resolver problemas del mundo. Y curiosamente Silicon Valley nació no por empresas ni por ideas particulares de negocios, sino como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Así nace Silicon Valley. El otro elemento importante en el que nace Silicon Valley, por el cual también es famoso, son dos señores que estudiaron también en la Universidad de Stanford que se llaman Hewlett and Packard, ¿no? Hewlett Packard, los que le ponen el nombre a las computadoras que se compran hoy en día, las HP, ellos fundaron una empresa en 1940 que fue creciendo paralelamente a toda esa ola que ustedes ven allí. Entonces, un poquito para contarles y darles el contexto de cómo fue esto. Silicon Valley nació a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes pueden ver, está en inglés, ¿no? Pero ustedes pueden ver la charla del señor que yo le estoy robando estas ideas, que se llama Steve Blank.
En YouTube hay una presentación de él de alrededor de 1 hora. Yo voy a hacer algo mucho más cortito, ¿verdad? Sobre la historia de Silicon Valley. Muy, muy, muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo fue que nació esto? Bueno, esto nació porque en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, no solamente que tenían grandes armas y eran excelentes estrategas militares, sino que además tenían tecnología para hacer la guerra. Y la gran tecnología que tenían los alemanes eran los radares. Los alemanes tenían desplegado todo un sistema de radar en Europa que desde que los aviones bombarderos aliados despegaban de Londres, los alemanes ya lo sabían. Ya sabían que venían aviones a bombardearlos. Y luego tenían varias cadenas de diferentes tipos de radares que llegaban, incluso los últimos, llegaban a guiar los cañones que disparaban. No sé si han visto en las películas de la Segunda Guerra que van los aviones y salen unas cosas negras que les explotan a los lados, ¿no? Son los cañones antiaéreos. Llegaban al nivel de sofisticación de que los radares incluso guiaban los cañones antiaéreos. Y la estrategia era muy simple, causar tantas bajas a los aliados que ya no pudieran seguir bombardeando y además derrotarles la moral y básicamente ganar la guerra en el aire. Entonces, eso era algo que los aliados tenían que resolver, porque si no lo resolvían, básicamente no podrían ganar la guerra. Por lo tanto, Estados Unidos decide activamente buscarle una solución al problema. Esto, miren, es la Segunda Guerra Mundial, miles de millones de personas muriendo, es una crisis terrible. Entonces, el gobierno americano y el ejército americano decide enfocar toda su fuerza, toda su energía a resolver el problema. Y para hacerlo, monta un laboratorio en el este de los Estados Unidos que se llama el Harvard Radio Research Lab. ¿Okay? Este es un laboratorio de 800 personas que sale del MIT. Y el objetivo de ese laboratorio era trabajar en tecnologías de microondas y tecnologías electrónicas para reducir las pérdidas que tenían los aliados ante los cazas y los cañones alemanes, para entender el sistema de defensa alemán, cómo mismo funcionaban todo este sistema de radares, y para lograr confundir el sistema de defensa alemán. Ese laboratorio incluso llegó a desarrollar radares para los bombardeos, ¿no? Uno ve en las películas a veces que los aviones aliados vuelan sobre las fábricas, ¿no? Y como que al ojo le lanzan la bomba y la bomba cae en la fábrica. Pero no era tan al ojo. Los aviones aliados desarrollaron radares que podían identificar exactamente los lugares donde estaban las fábricas para ser muy eficaces. Porque encima de eso en Europa el mal clima es común, entonces no hay visibilidad. Ese laboratorio fue dirigido por un profesor de la Universidad de Stanford, que estaba del otro lado de los Estados Unidos, en el oeste, justo donde ahora está Silicon Valley. Ese señor se llamaba Frederick Terman, está mal escrito, Frederick se escribe, Terman. Profesor de ingeniería, que fue justamente quien motivó a Hewlett Packard a montar su empresa, fue decano en Stanford luego de la guerra en el 1946 de ingeniería y luego vicerrector en el 55. ¿Por qué fue importante este señor? Este señor fue importante, bueno, primero porque dirigió ese laboratorio que ayudó a pelear la guerra contra los alemanes y le permitió a los aliados poder combatir los sistemas de radar. Pero fue muy importante porque él aprendió una gran lección. Durante la guerra, los militares en Estados Unidos le dieron a MIT 117 millones de dólares para hacer investigación en armamento, en tecnología para combatir la guerra, entre esos el laboratorio del que les hablé. 83 millones a otra universidad que se llama Caltech, 30 millones a otra universidad, a las universidades de Harvard y Columbia, y sin embargo le dio solamente $50,000 a Stanford.